Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde una vez más. Gracias al Señor por esta oportunidad más que tenemos de poder llegar, hermanos, hasta ustedes con la santa palabra de Dios. Nos gozamos y nos regocijamos de la bendición de poder una vez más, hermanos, compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios en el día de hoy. Así que en esta tarde, hermanos, les invito a que abran sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo. Vamos a buscar el capítulo número 17, por favor, para leer los versículos 8 al 13. Vamos a estar leyendo estos versículos para considerar lo que nos dice la santa palabra de Dios en esta tarde. Agradezco al Señor por la oportunidad que tenemos de poder acercarnos nuevamente hasta el trono de su gracia a través de la lectura de su palabra y a través de la oración. Sigamos orando, hermanos, fervientemente. Tenemos, yo creo que la necesidad de seguir orando y orando, hermanos, unos por otros, especialmente, hermanos, que Dios sea con cada uno de todos nosotros que necesitamos de la gracia y el poder de Dios en nuestras vidas. Oremos por nuestra nación, oremos por las elecciones de esta semana, que Dios obre, hermanos, que Dios sea con cada uno de todos nosotros y que podamos ejercer nuestro voto y hacerlo libremente y hacerlo, hermanos, como Dios manda, según los principios de la santa palabra de Dios. Dice así la Escritura. Les voy a invitar para que abran su Biblia ahí, hermanos, y si gustan seguirme con la lectura, pueden hacerlo en voz alta o lo pueden seguir ahí en silencio. Dice el versículo número 8, hermanos, en el libro del Éxodo, capítulo 17, versículo 8, dice así: Y vino Amalec y peleó con Israel en Refedín. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal, pelea con Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y pusiéronla debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sustentaban sus manos, el uno de una parte y el otro de la otra. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Hasta ahí la lectura, hermanos. Vamos a orar al Señor, que Dios nos ilumine en su palabra para poder entender el mensaje de esta tarde. Padre Dios, damos gracias una vez más por el privilegio de estar en tu presencia. Nos regocijamos, Padre, porque sabemos, Señor, que tú no rechazas a aquel que se acerca humildemente ante tu presencia, y te pedimos, Señor, que en esta tarde seas con cada uno de todos nosotros que necesitamos oír tu santa palabra, oír tu voz una vez más. Ruego, Señor, que me uses como un instrumento en tus manos para que seas tú quien hable y que seas tú también quien reciba toda la honra y toda la gloria. Te lo ruego en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, gracias al Señor, hermanos, por esta hermosa lectura de la palabra de Dios. Queremos tomar este tiempo, hermanos, para hablar sobre el tema, la influencia de las relaciones correctas. Es importante que nosotros aprendamos a relacionarnos con las demás personas. Yo creo que las amistades son de suma importancia, cuentan, hermanos. Así que todos nosotros necesitamos aprender a hacer buenas amistades, tener buenas relaciones y tener relaciones correctas, porque hay muchas malas relaciones, muchas malas compañías, hermanos. Necesitamos, hermanos, saber elegir a nuestras amistades, las personas que nos rodeen. Mucho de lo que somos nosotros se lo debemos a la gente que está alrededor nuestro. Así que si queremos tener en nuestra vida, hermanos, un tipo de vida que realmente agrade a Dios y que sea conforme al principio de la palabra de Dios, debemos rodearnos de gente que tenga temor de Dios, que ame a Dios y que sirva al Señor, porque esas personas nos ayudarán a nosotros a poder ser lo que Dios espera de nosotros. En este capítulo que acabamos de leer, como ustedes acaban de ver, hermanos, en estos pocos versículos que leíamos, estamos viendo un enfrentamiento del pueblo de Dios
hermanos, el pueblo de Israel contra Amalec. Los amalecitas, hermanos, era un pueblo fuerte que se había opuesto al pueblo de Israel para que cruzaran por ahí. Y hermanos, dice la escritura que ellos se enfrascaron en una gran batalla, les dieron batalla. El pueblo de Israel, hermanos, comandado por Josué, el siervo de Moisés, hermanos, estaba llevando los mejores hombres a la guerra, a la batalla. Sin embargo, tenían un enemigo bastante fuerte, poderoso, que les dio batalla. Y dice la escritura, hermanos, lo que acabamos de ver de leer en esta tarde, hermanos, dice la escritura que Moisés, mientras que Josué peleaba con su ejército contra Amalec, Moisés, Aarón y Hur se fueron a la montaña. Y dice la Biblia que Moisés le dijo a Josué: y la vara de Dios estará conmigo. Así que subieron a la montaña, hermanos, y mientras que Moisés levantaba sus brazos, sus manos al cielo, la Biblia dice que Josué prevalecía, ganaba Josué, la batalla iba a favor de Israel. Pero cuando se cansaba Moisés de tener sus brazos levantados al cielo y bajaba sus brazos, las cosas cambiaban. La Biblia dice que entonces Amalec vencía, iba derrotando, y los que iban sufriendo la pérdida, hermanos, era el pueblo de Israel. Así que cuando los dos hombres que estaban con Moisés se dieron cuenta que el tener sus brazos levantados le daba la victoria al pueblo de Israel, se les ocurrió una brillante idea. Buscaron una piedra, la usaron de silla para que se sentara, o banco para que se sentara Moisés, para que pudiera él aguantar, hermanos, estar allá en la montaña. Y Moisés se sentó. Y la Biblia dice que Hur por un lado y Aarón por el otro, cada uno de un lado del siervo de Dios Moisés, cada uno levantaba una mano hacia arriba y sostuvieron sus manos levantadas. De esta manera dice la escritura que así fue como Josué con su ejército derrotó al pueblo de Amalec, y hubo una gran matanza en esa ocasión. Los deshizo, dice el versículo 13, a filo de espada. Qué gran ejemplo, qué gran bendición nos da el Señor cuando aprendemos a depender de Dios. Pero si ustedes notan algo, hermanos, en esta tarde, en esta narración bíblica, no fue, hermanos, una victoria de un solo hombre. No fue Josué nada más. No fue Moisés solamente. Ahí hubo, hermanos, otros personajes que están incluidos en la historia, que tuvieron mucho que ver con la gran victoria que Dios les dio en esa ocasión. Por eso que en esta tarde queremos tomar este tiempo, hermanos, para hablar sobre la influencia de las relaciones correctas. Cuando nos rodeamos de personas que nos apoyen, que nos ayuden, hermanos, entonces nosotros vamos a tener una gran victoria. El Señor diseñó, hermanos, para cada uno de nosotros un plan para nuestras vidas, un plan específico para nuestras vidas, que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo, con el nombre de cada uno de nosotros. Dios tenía, hermanos, un plan definido para que nosotros caminásemos por ese camino que Él había establecido, para que anduviéramos por Él y fuéramos nosotros, hermanos, para honra y gloria de nuestro Dios. Hermanos, Dios nunca tuvo la intención de que usted y yo camináramos solos por la vida, como el llanero solitario. No. Dios siempre tuvo la intención, hermanos, de que nosotros aprendiéramos a rodearnos de personas que en su momento, cuando más lo necesitemos, esas personas sean nuestro apoyo, sea nuestra ayuda, sea nuestro confort, si lo pudiéramos decir de esa manera, para que nosotros podamos continuar adelante y tener victoria tras victoria en nuestra vida, hermanos. Los seres humanos, hermanos, fuimos creados para que nos relacionemos entre sí, entre unos y otros. Dios hizo eso entre nosotros. Por esa razón que se pueden formar buenas amistades con buenas personas, hermanos, porque Dios así nos diseñó. Por eso es bueno que nosotros tengamos y aprendamos, hermanos, cómo hacer buenas amistades. Es necesario aprender, hermanos. Siempre hemos usado ese refrán que dice por ahí que nadie nace enseñado. Es verdad, nadie nace enseñado. Nosotros aprendemos a relacionarnos, aprendemos a convivir con las otras personas, incluyendo nuestros propios hermanos en casa.
Nacemos en una familia donde tenemos 2, 3 hermanos o más. En algunos casos tenemos casos donde hay hasta 10 miembros de familia. Y tenemos que aprender a relacionarnos unos con otros, porque de esa manera Dios va a hacer algo grandioso en nuestra vida. Tenemos algo de provechoso en poder saber relacionarnos bien con las otras personas. Dios nos da, hermanos, Dios nos da buenos hermanos y buenas amistades, buenas personas, hermanos, con el único fin de que podamos obtener de ellos varias cosas. Por ejemplo, en esta noche quiero que hablemos de varias cosas que obtenemos de nuestros buenos hermanos en Cristo. En la iglesia, Dios nos ha dado hermanos en la fe, que podemos nosotros contar con ellos. ¿Para qué? En primer lugar, hermanos, vamos a decir que Dios nos ha dado buenos hermanos en la fe para que ellos, hermanos, sean nuestros alentadores, aquellas personas que vengan a traer aliento cuando nos sintamos desalentados, cuando nos sintamos que ya no podemos. Vamos a encontrar que hay hermanos que se van a acercar a nosotros para darnos aliento, para decirnos sí se puede. Cuando nosotros vemos que ya el camino se ha cerrado, aquellos buenos hermanos se acercarán a nosotros para decirnos: hermanos, si el camino se ha cerrado, Dios abrirá un nuevo camino. Así que es importante que nosotros contemos con buenas amistades. Les voy a invitar a abrir su Biblia a la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses para considerar un texto, por favor. En el Nuevo Testamento, vamos a buscarlo, por favor. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo número 4. Busque el versículo número 18 de este capítulo, hermanos. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. El último versículo del capítulo dice: por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Mire, en el capítulo está hablando acerca de los que mueren en Cristo, de los muertos en Cristo. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo que no seamos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza de que el que muere en Cristo nos vamos a reencontrar con Él. Y hermanos, el versículo final, el último texto del capítulo, el texto que acabo de leer, nos dice por qué Dios nos ha dado una familia en Cristo, unos hermanos en Cristo, porque estas personas serán los que en este momento donde más lo necesitamos, donde estamos pasando por una situación dolorosa para nuestro corazón, para nuestra vida, tendremos aquellos hermanos que se acercarán para venir a consolarnos, como dice el versículo. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Mira, hermano, hay esperanza. Hay esperanza, cierto, nos duele que se fue el hermano, nos duele que se fue la hermana, se fue el papá, se fue la mamá, el hijo, la hija, quien haya sido, pero sabemos que al morir en Cristo, nosotros tenemos la esperanza de que lo volveremos a ver cuando estemos en la presencia de Dios. Cuando Cristo venga, hermanos, una vez más, nos encontraremos con nuestros seres queridos. Así que qué importante es tener buenas personas que nos ayuden. Mira la victoria que tuvieron, hermanos, el pueblo de Israel. Y digo el pueblo de Israel, hermanos, porque ahí se incluye Moisés, se incluye a Josué, el líder, el capitán del ejército, pero también se incluye a Aarón, el hermano de Moisés, y Ur, uno de los hombres, hermanos, vamos a decirlo, el mano derecha de Moisés, el siervo de Dios. Estas personas fueron útiles para darle consuelo, para decirle sí se puede, lo vamos a lograr. Y necesitamos ese tipo de personas todos los días, hermanos. El diablo va a venir muchas veces a traernos desaliento, desánimo, tristeza, dolor, pero ahí es donde entran nuestros hermanos en Cristo, que conocen a Dios y conocen la paz de Dios, para llegar a nuestras vidas, para darnos una palabra de aliento, de consuelo, hermanos. En esta misma carta, pero el capítulo 5, dele para adelante a su Biblia, hermanos, y busque el versículo 14. Mire lo que dice acá la palabra de Dios. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente. Hay que amonestarlos. Aquellos que andan desordenadamente hay que reprenderlos. Hay que llamarle la atención en lo que está diciendo. Y continúa diciendo el texto, dice que consoléis a los de poco ánimo. Siempre vamos a encontrarnos, hermanos, en alguna etapa de nuestra vida cuando va a decaer nuestro ánimo. Va a haber hermanos con poco ánimo.
Muchas veces, como mencioné, muchas veces vamos a ser nosotros mismos. Y es ahí donde vamos a necesitar a alguien que nos dé consuelo, alguien que venga a levantarnos el ánimo. Gracias a Dios por este tipo de personas. Dice que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los débiles y que seáis sufridos para con todos nuestros hermanos en Cristo. Así que qué importante es rodearnos de hermanos que puedan, hermanos, ser nuestros alentadores en los momentos difíciles de nuestra vida. Pero también, hermanos, Dios nos da hermanos en la fe para que sean nuestros mentores. Un mentor es un maestro, aquel que se para para enseñarnos, para dirigirnos, para aconsejarnos. Quiero que abra su Biblia en el capítulo 4 de Efesios, por favor. Vamos a dar vuelta a nuestras Biblias y busquemos ahora la carta de Pablo a los Efesios, y busque el capítulo número 4 y luego el versículo número 11. Mire lo que dice aquí la santa palabra de Dios. Cómo necesitamos gente que sean nuestros maestros. Dice el versículo 11, y Él mismo, hablando del Señor, Él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores. Todo esto, el versículo 12, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Todas estas personas fueron puestas por nuestro Dios para nuestra edificación, para nuestro crecimiento espiritual. Son los maestros, los mentores que Dios ha empleado para que nosotros aprendamos. Muchos hermanos debemos reconocer la instrucción que se nos fue dada. Creemos lo que creemos hoy, y lo que nosotros estamos adoptando como convicciones tuvieron que venir de alguien más. Alguien más, no surgió de nosotros. Somos lo que nos enseñaron nuestros mentores, lo que nos enseñaron nuestros maestros. Y la Biblia, hermanos, nos habla de la importancia de quedarnos con la doctrina de los apóstoles. Ahora quiero que veamos algo interesante en esta lista de personas que Dios ha usado como nuestros mentores. Quiero que sepa, hermanos, que los apóstoles ya murieron, ya no están entre nosotros. Yo sé que algunos en la actualidad se autonombran como apóstoles, pero eso está bastante lejos de la realidad. Los apóstoles murieron y fueron 12 apóstoles. Esos apóstoles vivieron en los tiempos del Señor Jesucristo. Y no vamos a entrar en detalles, pero la verdad, hermanos, todo apóstol que se menciona en la actualidad va a tener que ser llamado un falso apóstol, porque no hay tales cosas como apóstoles o apostolado en los tiempos actuales. Otros de los también, hermanos, que terminó su vocación fueron los profetas, porque los profetas traían un mensaje directo de Dios, un mensaje, hermanos, dado al pueblo. Dios les revelaba el mensaje a los profetas para que estos a su vez lo comunicaran al pueblo, hermanos, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Hoy en día no necesitamos más profetas, porque la profecía ya está escrita en la palabra de Dios, en la Biblia, hermanos. Así que todo lo que Dios nos tenía que decir nos lo dejó escrito en su santa palabra. Pero sí tenemos evangelistas que siguen predicando el evangelio alrededor del mundo, y tenemos también pastores y maestros. La palabra doctor en la antigua versión quiere decir maestros, pastores y maestros. Un pastor es aquel que cuida de las ovejas, pero también es aquel que enseña a las ovejas. Por esa razón que se le llama pastor y doctor, pastor y maestro. Hay que tener, hermanos, siempre en cuenta que necesitamos un maestro, un mentor, alguien que nos esté llenando nuestra mente con la información bíblica. Por eso es importante, hermanos, rodearnos de personas que nos traigan buena enseñanza, buena ilustración, buen mensaje, buena predicación, buen conocimiento de la palabra de Dios. En la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, busquemos el versículo número 7, por favor. Carta de Pablo a Timoteo, la primera Timoteo capítulo 2, versículo número 7. Mire lo que dice acá la santa palabra de Dios. De lo que yo soy puesto por predicador y apóstol, dice Pablo, digo verdad en Cristo, no miento.
Y luego añade diciendo, doctor de los gentiles, maestro de los gentiles en fidelidad y en verdad. Qué importante es tener este tipo de maestros en nuestra vida que nos enseñen a ser fieles y vivir en la verdad, transparentes en lo que creemos y en lo que predicamos. Así que, hermanos, necesitamos también rodearnos de nuestros hermanos que serán nuestros maestros, nuestros mentores, los que nos ayudarán a crecer en el conocimiento de la verdad. También, hermanos, Dios nos ha dado, hermanos en la fe, para que sean nuestros amigos. En la iglesia necesitamos contar con buenos amigos. La verdad que es difícil contar con buenos amigos. Hermanos, un buen amigo es aquel que es capaz de dar su vida por otro. Así lo expresó el Señor. Pues bien, hermanos, los amigos se cuidan, se protegen, se respaldan, se ayudan, se apoyan. Es lo que hacen los buenos amigos. Mire lo que dice la tercera carta de Juan. Quiero que leamos un texto, por favor. Tercera de Juan, el versículo número 14, en sí el último versículo, hermanos. La tercera de Juan solamente tiene un capítulo, por lo tanto es tercera de Juan 1:14. Mire, porque espero verte en breve, dice Juan aquí, y hablaremos boca a boca. Sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos por nombre. ¿Cuántos amigos tiene usted, hermano o hermana? ¿Qué tantas amistades tiene? Yo estoy hablando de buenas amistades. Y no me puede usted decir que usted tiene, que sus mejores amistades son aquellos que están en el mundo. Porque esos no son los buenos amigos. Los buenos amigos son aquellos que te ayudan a acercarte más a Dios. Ninguna persona que te aleje de Dios puede ser tu mejor amigo. Necesita usted saber elegir sus buenas amistades, y las mejores amistades están en la iglesia con nuestros hermanos en Cristo, los que confían en Dios, los que temen a Dios, los que aman a Dios y los que sirven a Dios. Ellos deben ser nuestros mejores amigos, nuestros mejores aliados, hermanos, para continuar adelante paso a paso en el camino de nuestro Dios. Necesitamos ese tipo de amigos. Ahora la Biblia dice que aquel que desea amigos también debe demostrarse un buen amigo. Necesitamos, hermanos, esa clase de amistad. Dios ha puesto, hermanos, en nuestras vidas hermanos y hermanas en Cristo que pueden ser nuestros mejores amigos en el camino del Señor. Las hermanas deben buscar amigas en la iglesia. Buenas amigas, amigas que cuiden sus espaldas, amigas que les ayuden, amigas que oren por ellas, amigas que les animen. Igual que los hermanos buscando buenos amigos en la iglesia, compañeros de milicia que trabajen juntos para la honra y la gloria de Dios. Necesitamos ese tipo de amistad. Gracias a Dios por los buenos amigos, logramos grandes victorias con las amistades que Dios nos ha dado. Así como Moisés, así como Josué, ellos libraron aquellas batallas, hermanos, y tuvieron grandes victorias solamente porque se rodearon de buenos amigos, gente que estaba con ellos. En el capítulo 27 del libro de los Hechos, vamos a buscar en el libro de los Hechos. Hay otro texto más que quiero que veamos en esta noche, hermanos. Capítulo 27, mira el versículo número 3, lo que dice acá la palabra de Dios. Dice, y otro día llegamos a Sidón. Y Julio, tratando a Pablo con humanidad, le permitió que fuese a los amigos para ser de ellos asistido. Hermanos, los enemigos no lo van a ayudar nunca a usted. Las únicas personas que lo van a poder ayudar, cuando dice asistido, está hablando gente que lo ayude. Las únicas personas que le podrán ayudar en sus necesidades, cuando más lo necesite, van a ser sus mejores amigos, sus buenos amigos, hermanos. Necesitamos contar con amistades y buenas amistades, hermanos. Hay que saber buscar nuestras amistades y hay que contar con ellos. Me recuerdo, hermanos, una de las amistades más grande, impactante dentro de los personajes de la Biblia fue la amistad de Jonatán con David, el rey David. Qué gran amistad formaron esos dos hombres.
Una gran amistad. Tanto fue así, hermanos, que Jonatán estuvo dispuesto, hermanos, a cuidar, a proteger a David, aún de su propio padre que lo quería matar. Qué interesantes son las buenas amistades, hermanos. Eso es lo que dijo el Señor, porque no hay mejor amigo que aquel que pone su vida por sus amigos. Así que es importante contar con buenas amistades. Y por último, hermanos, encontramos también que Dios nos ha dado hermanos en la fe, no solamente para que sean nuestros alentadores en los problemas que estemos pasando de difíciles en nuestra vida, pero también para que sean nuestros mentores, nuestros maestros que nos enseñen, para que sean nuestros amigos que estén con nosotros en las buenas y en las malas, pero también para que sean nuestros colaboradores en lo que nosotros hacemos para la obra de Dios. En Filipenses, hermanos, capítulo 2, versículo 25. Vaya ahí, por favor. La carta de Pablo a los Filipenses, el capítulo número 2. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo, versículo número 25. Dice, mas tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Qué interesante todas las cosas que menciona Pablo de Epafrodito, este hombre grande de Dios, un gran hombre de Dios, hermanos, un hombre que vivió para el Señor, un hombre humilde, un hombre que dobló su corazón a las buenas amistades, hermanos. Y dice la Biblia que este hombre fue catalogado como un hermano. Pablo hablaba de Epafrodito como mi hermano íntimo del alma, aquel que está tan cerca de mí. Así miraba, hermanos, en la historia, de esa manera miraba, hermanos, Jonatán a David como su propio hermano, lo trataba como si fuera su propio hermano. Y luego dice, mi colaborador. Hermano, ¿cómo necesitamos ese tipo de amistades que colaboren? Dice un refrán popular por ahí, hermanos, yo creo que lo sacaron de la Biblia, pero hay un refrán por ahí que dice que mucho ayuda el que no estorba. Necesitamos gente que nos ayude, que nos colabore. Algo otro dicho por ahí que dice que con esos amigos, ¿para qué queremos enemigos? Cuando se trata de personas que en lugar de apoyarnos, hermanos, nos están metiendo el pie adelante. El Señor Jesucristo dijo, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Así lo dijo el Señor. Por eso dije que posiblemente de ahí sacaron esos dichos, hermanos. ¿Cómo necesitamos gente que nos apoye? Gente que crea, hermanos, en nuestros proyectos, en lo que nosotros, Dios nos ha enviado a hacer. Gente, hermanos, que vea y tenga el corazón por la visión que Dios ha puesto en nuestro corazón, hermanos. ¿Cómo necesitamos gente, hermanos? Muchas veces hay personas que no tienen ideas. No tienen ideas para hacer algunos trabajos para la obra de Dios. Y sin embargo hay otros con grandes ideas. Y aquellos otros que no tienen ideas, hermanos, son las personas que Dios quiere que colaboren. No se les ocurrió a ellos, pero están dispuestos a apoyar a los que tienen las grandes y brillantes ideas. Esos son los que colaboran, los que están dispuestos a decir, hermano, yo no lo sé hacer, pero aquí estoy para ayudarte en lo que yo pueda. Esas son las cosas que Dios hace en el corazón de hombres que están dispuestos a colaborar, a participar, a dar su tiempo y algunas veces dar de su dinero, de sus cosas materiales, con tal de que se realice aquel plan o aquellas cosas que se estaban planeando hacer, hermanos. Así que qué bueno es tener gente que colabore, que estén con nosotros en todas las cosas que necesitemos hacer para la gloria de nuestro Dios. No solamente Pablo lo llamaba mi hermano y colaborador, pero también dijo, este es mi compañero. No solamente te voy a enviar, hermano, ahí te mando para que lo hagas. No, estos hermanos no solamente están dispuestos a colaborar con lo suyo, pero están dispuestos a participar en persona. Ellos mismos, hermanos, se enlistan para decir, aquí estoy yo, ¿en qué puedo ayudar? Estoy dispuesto para ayudarte en el ministerio, en lo que estás haciendo. Mira cuántos pastores
Oímos de pastores que están haciendo grande obra de Dios y mencionan el nombre del pastor, y el crédito se lo lleva siempre el pastor, porque el pastor es el que está al frente. Pero se nos olvida que detrás del pastor, o al lado del pastor, hay muchos hermanos que están colaborando fielmente, que muchos de ellos son los que están haciendo el trabajo, que muchos de ellos son los que van a tocar puertas y ganar almas y traer gente a la iglesia y realizar los trabajos para que la obra de Dios continúe adelante. Esos son los hermanos que Dios había puesto en nuestras vidas, hermanos, para que fueran nuestros colaboradores. Gracias a Dios por todos aquellos que se desempeñan, que ponen a los pies del Señor sus talentos, todo lo que saben hacer, y le dicen: Señor, aquí estoy, en lo que tú quieras usarme. Gracias a Dios, porque en todas las iglesias hay ese grupo de hermanos que colaboran, que participan, que están con el pastor, hermanos, que están buscando siempre qué hacer para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Gracias a Dios. Dios bendiga a esos hermanos y Dios los siga usando poderosamente, y que el corazón de ellos siga creciendo, hermanos, cada vez más para hacer todo ese trabajo para la gloria de nuestro Dios. Pablo dijo: Él no solamente es mi hermano, mi colaborador y compañero de milicia, dice, y no solamente eso, sino que también es vuestro mensajero. Él es el que trae el mensaje de parte de ustedes, y ministrador de mis necesidades. Él está al pendiente de lo que me hace falta. Gracias a Dios, porque hay quienes, hermanos, colaboran en la vida del siervo de Dios, que están ahí, hermanos, pendientes. ¿Qué le hace falta al pastor? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por mi pastor? Y déjenme decirle algo, hermanos. Un buen colaborador no espera que el pastor le pida ayuda. Él mismo, hermanos, se presenta, hermanos, para ofrecer su ayuda. Él está ahí dispuesto, hermanos, para hacer lo que la palabra de Dios dice como un buen colaborador. En esta misma carta, pero el capítulo 4, hermanos, mire usted lo que dice ahí la santa palabra de Dios. Capítulo 4, versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, hermano, compañero. Mire lo que dice la escritura, hermanos. Otra vez Pablo está aquí, hermanos, hablando de algo muy importante como ser hermano y compañero. Ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también, y los demás mis colaboradores, todos los que participaron ayudando de una forma u de otra, cuyos nombres están en el libro de la vida. Quiero pensar que el versículo termina diciendo que la única manera que hay para que una persona pueda ser colaborador, participante del trabajo de los siervos de Dios, es que estén sus nombres escritos en el libro de la vida. En otras palabras, tienen que ser salvos. Tiene que haber una conversión al Señor para que esas personas tengan un corazón por apoyar, por servir, hermanos, por ser parte de la obra, aunque sus nombres no estén escritos, hermanos, en los registros de las cosas que se hacen materialmente para el templo, para la iglesia, entre la obra de Dios, pero con tal que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Qué bendición, hermanos, ser parte del trabajo de la obra de Dios, ser un instrumento. Y por último, hermanos, hay un versículo último que quiero que leamos en esta parte. Primera a los Tesalonicenses. Vamos a buscar nuevamente la carta a los Tesalonicenses, capítulo número 3, por favor. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor, versículo 2. Dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano. Una vez más, Pablo comienza expresando el sentir de su corazón hacia aquellos que colaboraron con él. Y dice: él es nuestro hermano, ministro de Dios, está sirviendo a Dios. Quiero que sepa algo, hermano y hermanas. Usted es un colaborador, uno que participa y que, hermanos, entrega su tiempo, su dinero y todo lo que usted puede por la obra de Dios, con tal de hacer que la obra de Dios siga adelante, apoyando el ministerio de su pastor.
Quiero que usted sepa algo, hermanos, que todo lo que usted hace, lo hace para el Señor. O lo debe de hacer para Dios. Porque dice aquí que este Timoteo era un ministro de Dios, estaba sirviendo a Dios. Ministrar es servir, hermanos. Así que todo lo que nosotros hagamos de servicio, ya sea en el templo, ya sea, hermanos, de cualquier otra manera, todo ese servicio debe ser hecho para el Señor, para Dios. Y luego noten, y si lo pueden hacer para Dios, entonces no habrá problema de ser colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Qué interesante es este tema, hermanos. Colaborar con la obra de Dios, colaborar con nuestro Dios, colaborar, hermanos, con el siervo de Dios. Ser parte de la obra de Dios es un gran privilegio. Un gran privilegio, hermanos, que sin duda alguna traerá bendición a nuestras vidas. Hoy en día, hermanos, necesitamos, realmente yo creo que necesitamos más que nunca gente que quiera colaborar. En la iglesia, hermanos, muchas veces las iglesias se llenan de gente que parece que son visitantes. Vienen a la iglesia y están ahí, hermanos, se sientan, escuchan y se van, y no se preocupan de las cosas que hagan falta para realizar. No se preocupan por la situación de la necesidad que hay en el siervo de Dios, en la obra de Dios, en el trabajo de la obra de Dios. ¿Por qué razón, hermanos? Porque no hemos comprendido que nosotros podemos ser parte. Puede que usted no sea el pastor, puede que usted no sea el líder de la iglesia, pero usted puede colaborar. Puede ser un colaborador o una colaboradora de la obra de Dios, que usted colabora con el siervo de Dios, porque al fin y al cabo usted está sirviendo a Dios. Que en esta noche, hermanos, podamos nosotros comprender un mensaje claro, sencillo pero claro, hermanos, acerca de lo importante que es contar, hermanos, con esa influencia de las relaciones, hermanos, correctas en nuestra vida. Quiero que sepa algo, hermanos, para concluir, que la autosuficiencia nunca fue el plan de Dios para nosotros los seres humanos. Nunca creamos que no necesitamos de nadie. Toda persona que cree que no necesita de nadie ha errado el camino, está yendo por un camino equivocado. Porque cuando menos se acuerda, hermanos, se quedará solo o sola. Pero qué importante es cuando nosotros llegamos a comprender que Dios, hermanos, nos creó, nos hizo para que nosotros pudiéramos encajar, poder ser parte de la vida de otras personas. Que pudiéramos ser, hermanos, personas que tuviéramos una influencia en la vida de los demás. Y que pudiéramos también permitir ser influenciados por aquellos otros siervos de Dios que sirven, hermanos, de una manera mucho más excelente que nosotros, para que nosotros pudiéramos seguir sus pisadas. El apóstol Pablo dijo, él fue el que se atrevió a decirlo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Por qué lo dijo el apóstol Pablo? Sin duda alguna, creo que, hermanos, es importante que nosotros aprendamos, hermanos, ser seguidores. Tenemos que aprender, hermanos, a ser parte de los demás. Hermanos, el Señor le enseñó a Pablo. Pablo le enseñó a sus discípulos. Sus discípulos nos enseñaron a nosotros. Y ahí va la cadena, hermanos, detrás de aquellos que fueron antes que nosotros. Cuando el predicador se para en el púlpito en el tiempo actual y predica algún mensaje, hermanos, nunca debería pensar que esto vino de su mente, que esto salió de su corazón. Porque lo que hoy nosotros predicamos ya fue predicado en la palabra de Dios por aquellos siervos de Dios que estaban desde el principio con nuestro Señor. Esa es la razón porque muchas veces cuando nos paramos tras el púlpito hacemos mención, como decía el apóstol Pablo, como dijera Isaías, como dijera Moisés, como dijera Josué. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos fueron antes que nosotros, y así sucesivamente, hermanos. Todos necesitamos unos de otros. Que en esta noche, hermanos, tomemos en cuenta la importancia de que necesitamos, sea hombre o sea mujer, vamos siempre a necesitar de algunas personas, de algunos amigos, de algunas de las personas, los instrumentos que Dios tiene preparado para nosotros, hermanos, para que nosotros podamos ejercer el trabajo que Dios nos ha mandado hacer.
Dios nos ayude, hermanos, porque necesitamos la ayuda de Dios para comprender este principio. No somos ni deberíamos creer que somos autosuficientes. Necesitamos de nuestros hermanos. Necesitamos de la compañía de buenos hermanos en Cristo, de hermanos que son fieles a Dios, que aman a Dios, que tienen temor de Dios y que sirven a Dios. Necesitamos de ellos para poder nosotros continuar adelante. Cada día necesitamos de la oración unos por otros. Necesitamos que alguien ore por mí, que alguien ore por usted, que oremos unos por los otros. Necesitamos el apoyo de oración. Necesitamos, hermanos, el apoyo físico. Cuando hablamos de congregarnos, los hermanos debemos congregarnos. No debemos nunca, hermanos, apartarnos de la congregación. Debemos permanecer juntos porque necesitamos los unos de los otros. Dios bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Mi oración por la iglesia, mi oración por cada miembro de la iglesia, por cada persona que compone esta iglesia, hermanos, es que aprendamos, hermanos, que necesitamos unos de otros. Y a ustedes, hermanos, que nos ven en otras partes, que nos escuchan y que reciben el mensaje, Dios ha puesto en su vida, sin duda alguna, personas que serán esas personas que le ayudarán en el momento cuando usted necesite una palabra de aliento. Estará ahí. Dios ha puesto personas en su vida para que le ayuden a entender algunas cosas, mentores, maestros que le enseñen las verdades de Dios. Estarán ahí las personas que se aliarán con usted como sus mejores amigos. Pero también estarán aquellas personas que Dios ha puesto en su vida para que colaboren con lo que usted hace. Que Dios nos bendiga, hermanos, y Dios nos ayude a continuar adelante confiando en nuestro Dios. En esta noche, hermanos y hermanas, Cristo está muy cerca. Lo hemos predicado una y otra vez. La venida de Cristo está muy cerca. Vemos cada día, hermanos, cosas que están sucediendo, que Cristo dijo que iban a suceder justo antes de su venida. Pero mientras que Él viene, debemos, hermanos, de agradecerle a nuestro Dios y de buscar con la ayuda de Dios a esas buenas relaciones que nos ayuden a servirlo y a hacer mucho más antes de su venida. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos para concluir con una oración en esta noche. Padre Dios, damos gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra nunca vuelve a ti vacía, sino que siempre trae el fruto para lo que fue enviada. Ruego bendiga, Señor, a cada persona que ha escuchado el mensaje. Tú conoces el corazón de todos nosotros. Estamos, Señor, sin duda alguna, en los tiempos donde el diablo ha engañado a mucho pueblo, a muchos cristianos, haciéndoles creer que no necesitan congregarse, que no necesitan de leer la Biblia, que no necesitan de oración, haciéndoles creer que no necesitan de los hermanos. Pero Padre, esta noche nos damos cuenta a la luz de tu palabra la importancia de las buenas relaciones, las buenas amistades, los buenos amigos, los buenos hermanos en Cristo. Gracias, Señor. Gracias por todos los hermanos y hermanas que tú has puesto en mi vida. Gracias, Señor, porque muchas de las cosas que se han hecho hasta el día de hoy han venido por sus manos, sus esfuerzos, por lo que han hecho, Señor, cada uno. Gracias, Señor, porque estos hermanos aman tu obra. Aman, Señor, la obra alrededor del mundo, la obra misionera. Gracias, Señor, porque cada uno, Señor, aporta, colaboran para que el evangelio se siga predicando alrededor del mundo. Gracias, bendito Dios. Bendice nuestras almas, bendice nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a continuar caminando paso a paso, siempre primeramente tomados de tu mano y tomados de las manos de nuestros hermanos que van juntamente con nosotros. Bendice a mis hermanos, sé con cada uno en esta hora. Guárdales en el hueco de tu preciosa mano, Señor. También ruego por aquellos que todavía, Señor, no pueden salir de casa, están enfermos, Señor, ahí donde se encuentran. Sé el médico por excelencia, Padre. Sé con cada uno, Señor, fortalece sus vidas. Dales de tu gracia, Señor, cada día, para que ellos puedan continuar adelante creyendo y confiando en que tú estás ahí con ellos. Mi Dios, gracias por todo. Danos en esta noche un buen sueño para poder descansar. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén, Señor, y amén.